¿Cómo están? ¿Sí? ¿Están bien? ¿Animados? ¿Cómo pasaron el fin de año? Yo sé que algunos pasaron por situaciones difíciles, pero quiero que sepas que tenemos un Dios que es fiel. Un Dios que es fiel. ¿Ya? Entrando en materia, como dijo alguien por ahí, yo sé que es una conversación se da mucho en cualquier ámbito de nuestra vida cotidiana. Hay un ambiente, una atmósfera, por decirlo de alguna manera, de bastante preocupación, sobre todo en lo económico, particularmente hablo de Chile, en que se ve un poco frágil esta situación. ¿Ya? No es un buen pronóstico, el año que recién pasó no fue un buen año en términos económicos, de crecimiento, aun cuando hay algunas listas que nos dan en el segundo lugar de Latinoamérica como una de las economías más estables, qué sé yo. Me imagino cómo está el resto entonces, ¿ya? Pero bueno, en fin, eso fue un comentario carnal, ¿ya? Pero hay ese ambiente de inseguridad, se especula que este año también es un año de estancamiento, difícil. Y en esto se da en un contexto, particularmente para nosotros los chilenos, de que en el 2019 tuvimos un evento, un estallido social, ¿se acuerdan? Ya que eso afectó también el orden social, se generó un caos y eso también llevó a un caos, a toda una confusión, a todo un ambiente áspero políticamente con la famosa Constitución y los derechos y tratando de correr despavoradamente respecto a los derechos que necesitábamos, mejorar ciertas condiciones, ciertas situaciones, qué sé yo. Sobre esa misma situación, después nos vimos enfrentados a la pandemia, ¿verdad? A una situación crítica, nunca antes para nuestra historia reciente que se había vivido. Lo más cercano quizás de ese tipo era la famosa peste negra, ¿se acuerdan? Que duró bastante tiempo, ¿ya? Entonces, una situación que contrajo toda la realidad porque estábamos limitados, teníamos ciertas limitaciones en los trabajos, lo que más se pudo se hizo a través de online, otros perdieron trabajos, los que emprendían, los que tenían negocios, perdieron sus trabajos. Hoy día también traemos esa misma cola, digamos, ¿cómo se llama? Del estallido social, lo de la pandemia. Muchas empresas están quebrando, empresas importantes ahora están bajo resguardo económico, hay otras empresas, grandes empresas que se están yendo del país, no hay inversión, toda una situación. Más allá del aspecto ideológico o político, estamos hablando de una realidad de la cual nosotros no escapamos de una u otra manera. La realidad de nuestro día a día no escapamos. Nosotros, por razones, comenzamos de manera independiente a trabajar. Tenemos una multinacional, nosotros con mi esposa, que tenemos sucursal en el norte de África, en Asia, tenemos en Europa, Europa Central, América, y ahora estoy abriendo una en la Antártida. No, ya es ¿cómo se llama? Una microempresa. ¿Ya? Me subo a las micro a vender. No. Entonces, y eso nos ha afectado también. Y yo tengo una percepción de la situación económica, digamos, en lo que es este negocio. ¿Ya? Y es complejo. Es una situación compleja que genera un estado de ánimo, que genera y afecta muchas veces el cómo vemos, cómo entendemos, cómo sentimos, ¿ya? Porque básicamente no es de un mes, sino que ya llevamos años. Tenemos con nosotros también extranjeros, muchos que vienen de otros países, particularmente de Venezuela, ¿cierto? De Colombia, ¿sí?
¿Y de dónde más? De Ecuador, de Haití, aunque todos los haitianos nuestros se nos fueron ya. Argentina, Uruguay, ¿ya? Tenemos a personas que vienen de otras nacionalidades, de otros países, de otras situaciones que también salen de su país tratando de encontrar mejores oportunidades. Y que es lícito, y está bien, y es saludable también. ¿Ya? La Biblia habla y exhorta de cómo debemos recibir a los extranjeros. ¿Ya? Entonces, parte de la realidad del hombre. Entonces, son situaciones en las cuales nosotros nos vemos envueltos. Y la gran pregunta es, ¿dónde está Dios en esto? ¿Cómo yo compatibilizo, cómo yo integro en esta realidad que no es muy auspiciosa, que no es muy alentadora y a veces es asfixiante? Yo no sé si tú estás pasándola mal. Nosotros vemos caras y a veces nos sonreímos los unos a los otros, pero algunos quizás están afligidos. Gregorio esta semana publicaba una información respecto a una ofrenda especial para alguien que estaba pasándola mal. ¿Me entiendes? Entonces, a veces nosotros no percibimos, pero voy a utilizar una palabra que no es muy políticamente correcta, pero es como cada uno llevamos un calvario. ¿Se entiende? ¿Sí? Es como un calvario interno, que a veces no lo reflejamos. Y yo quiero animarte, pero voy a ser honesto contigo, porque también es algo que tiene relación conmigo, que es la misma situación que yo vivo. Quiero animarte, quiero entregarte convicciones, pero también quiero ser honesto de decirte que nuestra oración no es que cambien las circunstancias. Nuestro ánimo nos tiene que ver con que la situación externa a nosotros cambie, sino que nosotros cambiemos, que nuestro corazón cambie. ¿Me entiendes? Amén, aleluya. Ay, como están todos contentos. Amén, a eso vinimos, pastor, ser desafiados por ti. ¿Ya? Amén. Oh, chaca. Feliz año. Todavía están, parece, celebrando. En sus Biblias, los que tienen Biblias físicas y los que tienen el teléfono, por favor busquen el libro de Daniel. ¿En serio? Qué bueno, qué bueno. El libro de Daniel, el profeta Daniel, el libro bastante interesante, primer profeta menor de la Biblia. Profeta menor no es porque sea menor, es más chico, es porque de los libros proféticos son los libros más cortos, simplemente eso. Capítulo 1 del libro de Daniel. Versículo 1, voy a comenzar a leer. ¿Ya? Hasta el versículo 7. Y vamos a dejar ahí, justo el 7. Todos cuando se enseña del capítulo 1, el versículo 8 es lo importante. Pero ahora lo vamos a obviar. Vamos a llegar solo al 7. ¿Ya? Dice, en el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos, subraya eso, ponle cremillas o resáltalo de alguna manera. El Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y algunos de los utensilios de la casa de Dios. Los llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, colocando los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Versículo 3. Entonces el rey mandó a Aspenaz, jefe de sus oficiales, que trajera de los hijos de Israel a alguno de la familia real y de los nobles,
jóvenes en quienes no hubiera defecto alguno, de buen parecer, inteligentes en toda la rama del saber, dotados en entendimiento y habilidad para discernir, y que tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey. Y le mandó que les enseñaran la escritura y la lengua de los caldeos. Versículo 5. El rey les asignó una ración diaria de los manjares del rey y del vino que él bebía, y mandó que los educaran por 3 años, al cabo de los cuales entrarían al servicio del rey. Versículo 6. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Versículo 7. Y el jefe de los oficiales les puso nuevos nombres. A Daniel le puso Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, danos entendimiento de la verdad que hay acá. Habla a nuestro corazón, sorpréndenos. Reconocemos nuestra necesidad de ti. Reconocemos la necesidad que tenemos de que tu Espíritu Santo tome control para que nuestro espíritu pueda recepcionar las verdades que tú tienes para nosotros esta mañana. Sin esta revelación en nuestro corazón no hay cambios en nuestra vida. Y nosotros necesitamos ser transformados por ti, Dios. Necesitamos ser transformados porque tú estás levantando una iglesia en estos tiempos. Una iglesia que conquista. Una iglesia que va tras el objetivo, los propósitos que tú has diseñado. Una iglesia que establece tu reino en este lugar. Y para ello, Dios, nosotros necesitamos entender que no todo gira en torno a nosotros, sino que todo gira en torno a ti. Ven con tu Espíritu Santo, trae sabiduría, entendimiento. Libera, a Dios, en nosotros un espíritu de discípulo, que podamos ser alumnos que entienden tu palabra, la llevan a la práctica y alcanzan el propósito que tú diseñaste para nosotros. Oro por cada uno de los que está acá, para que tu presencia cautive nuestro corazón, para la gloria tuya, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Para contextualizar un poco el libro de Daniel, estamos a más o menos en el año 604, 605 aproximadamente antes de Cristo, donde tenemos una situación bien particular. Judá era un pueblo, valga el comentario quizás, siempre nosotros pensamos en Israel como un todo, pero en este tiempo Israel estaba dividido. Estaba la zona norte de Israel, que era Israel, y la zona sur, que era Judá. Particularmente Judá era donde estaba Jerusalén, y que era la capital, donde se construyó el templo, donde reinó Salomón, donde reinó David, qué sé yo. Y este era el contexto, esto era Israel. Solo quedaba Judá, el reinado de Judá, que era pequeño, mucho más pequeño que el reino del norte, ¿ya? Y en ese contexto tenemos a Israel, particularmente como hoy día, que era objeto de codicia de todos los imperios. Hablemos de que Israel, particularmente Judá, era ínfimo, muy pequeño en la zona del Medio Oriente, muy pequeño, pero estaba también en el camino de un lugar a otro. En el contexto, antes de que aparezca Nabucodonosor, tenemos el imperio asirio, donde tenemos que ellos estaban controlando todo. Estaba también el imperio egipcio, que era lo que estaba en el norte de África, ¿ya? Pero Egipto ya había perdido su esplendor. Ya estaba en decadencia, ya estaba cayendo sus faraones, todo lo que era el imperio, lo que nosotros conocimos como el imperio egipcio, estaba en baja.
Y en este contexto también Asiria estaba perdiendo y era lo que se formaba, lo que nosotros conocemos históricamente como el mundo conocido. Ellos establecían todo este control. Tenían pueblos, países, por decirlo de alguna manera, que eran servidores de estos imperios, donde pagaban impuestos, donde ellos eran esclavos, tenían que formar parte del servicio, vivían su vida como que si nosotros estuviéramos bajo el imperio, ¿qué imperio? Español, ¿ya? ¿Cómo nos ocurrió? Entonces teníamos que dar tributo, éramos esclavos, ¿se entiende? Esto es lo mismo, el mismo contexto, pero hay todos estos que les llamaban asedios, donde Nabucodonosor, un caldeo, en este caso su papá en realidad, el papá de Nabucodonosor, viene y comienza la conquista, va y derrota a Egipto, va, derrota a Asiria y se establece, como estaba Jerusalén ahí, o Judá, toma también posesión de Judá. Una historia, no quiero profundizar más en la historia, pero es sumamente interesante si alguna vez tienen la intención de leerla, porque da una idea de la situación. Entonces, en este contexto, que era un polvorín, como se dice, particularmente para Jerusalén, ¿se entiende? ¿Estamos bien? ¿Los sitúo bien? ¿O lo estoy confundiendo? ¿Ah? ¿Están aquí? ¿Sí? Ok. ¿Van bien? Jimena, ¿vamos bien o confundo? ¿No? Sí. Maru, ¿cómo va? ¿Sí? Pablito, más o menos, sí, va bien. Sí, va bien. José, ¿se entiende? Bueno, no me convencieron mucho, pero bueno, ya sigamos. Entonces, en ese contexto, tenemos que el imperio babilónico toma control de Judá, ¿ya? Pueblito pequeño. ¿Y qué hacen? Todos los emperadores, como también ocurren con los reyes, establecen su autoridad, ¿ya? Imponen. Y en este caso, particularmente, el imperio caldeo, el imperio babilónico, lo que ellos hacían es lo que hicieron en principio, que es tomar de los jóvenes, ¿ya? Materia prima, porque eso tenía dos objetivos puntuales e importantes. Uno, de los pueblos que ellos conquistaban, sacaban su juventud. Cuando hablamos de juventud estamos hablando entre 15 y 17 años. Entonces los formas, de acuerdo a lo que estaba diciendo, escribe Daniel, gracias amigo mío, tú los formas con una idea. ¿Y qué haces? Siendo judíos en este caso, los transformas en caldeos. ¿Se entiende? Y al hacer con la juventud y con la gente que eran, iba a usar una palabra que no era muy, pero la gente inteligente, los muchachos que eran capaces, ¿ya? Tú tenías una influencia totalmente. Entonces, una manera de conquistar era por la fuerza, pero también hay otra manera de conquistar que tiene que ver con lo que vamos a ver un poco más adelante, que tiene que ver con la cultura, que tiene que ver con la educación, que tiene que ver con la religión, que tiene que ver con todo lo otro, y se provoca esta transformación. ¿Se entiende? Y esa era la estrategia. Entonces, hacen eso, dan la orden y dice, y en el año tercero del rey Joacim, que no era un buen rey, más bien era un monigote, perdón la expresión, era un monigote de los grandes imperios, de Egipto, de Asiria. Y dice, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén. Estamos hablando en el 600 y tanto, donde viene Nabucodonosor y conquista, pero esta conquista empezó con el papá de Nabucodonosor, que conquistó a Siria, ¿se entiende? En otros lugares, hasta que llegó a este lugar, ¿ya? Y llega a Nabucodonosor y sitió a Jerusalén. Pero es interesante que en el versículo 2, la información que Daniel está entregando es tremendamente importante. Y yo quiero que nosotros comencemos a generar vínculos con nuestra realidad, con nuestra vida cotidiana, con la situación que tú estás viviendo hoy día, ¿ya? Que tú hagas el punto de contacto. Y dice el versículo 2 que Dios entregó, ¿a quiénes? ¿A los caldeos? ¿A los babilonios? ¿A los egipcios? ¿A los asirios?
¿A quién entregó? Dice, y el Señor entregó en su mano a Joacim, rey de Judá. Los entregó, le dijo, ok. No es esta situación que se va a comenzar a vivir, no es una situación que es fortuita, no es casual. Dios permitió que esto ocurriera con los judíos. Ahora, podemos ir más atrás en la historia, poder leer acerca de Jeremías, Isaías, Ezequiel, podemos leer un poco más el contexto y las razones por qué, ¿ya? Pero en manera simple, y tú lo vas a ver después al final del libro, porque ellos se habían olvidado de Dios. Ellos se habían llenado de idolatría. Ellos se habían olvidado de las leyes. Ellos se habían olvidado de obedecer a Dios, de buscarle. Y no estamos hablando en un aspecto religioso, sino en el sentido del pueblo, la identidad del pueblo. ¿Se entiende? Y Dios permitió. Dice, y Dios no solamente lo permitió, sino que lo que dice Daniel es, Dios los entregó. ¿Sí? Quiero que piensen en la crisis de los judíos. ¿Sí? En la crisis que ellos están comenzando a vivir. No es una crisis económica, no es una crisis social, no es una crisis religiosa, es una crisis de su vida. ¿Sí? Todos los aspectos, todos estos aspectos estaban en crisis a la vez. ¿Se entiende? Ok. Y dice, y el Señor entregó en su mano a Joacim, rey de Judá, y a algunos. Mira, tenemos el aspecto social, tenemos el aspecto religioso, porque dice que algunos de los utensilios, ¿de a dónde? Del templo, de la casa de Dios, que son, de acuerdo al ritual del templo, eran sagrados. Sagrados. Más allá del valor, porque era oro, eran sagrados. ¿Me entiende? Hay una situación religiosa, ¿verdad? Porque eran los artículos del templo, de que estaban al servicio de Dios, pero era emocional. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la identidad de ellos. Era sagrado, era limpio, era puro, era donde ellos tenían de una u otra manera un vínculo con Dios. ¿Se entiende? Entonces está viniendo esta ola sobre ellos y que los empieza a envolver. Y dice, los llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios. Ahora, debemos entender que los caldeos, en el aspecto religioso, tenían multitud de dioses. Multitud. Entonces, cuando habla la casa de su Dios, probablemente habla de uno en particular, ¿ya? Que no vamos a entrar en detalle, que lo podríamos hacer, ¿ya? Pero ahí ya estaríamos saliendo el próximo año de la iglesia, ¿ya? Pero estaban en esta situación, lo estaban llevando a la casa de su Dios. O sea, hay una situación religiosa, hay una cuestión emocional y también hay una cuestión que tiene que ver con lo sagrado. ¿Me entiendes? ¿Cómo se llama eso? Gracias. Entonces, ¿qué tiene que ver con lo sagrado? ¿Ya? Lo estaban corrompiendo esto, no es la palabra, pero continuamos. ¿Van conmigo, chiquillos? ¿Vamos bien? En la casa del tesoro de su Dios, ¿ya? Y es interesante que es la casa del tesoro, o sea, era un valor económico, ¿ya? Continuamos, y dice, entonces el rey mandó a Aspenaz, jefe de los oficiales, que trajera a los hijos de Israel, algunos de la familia real y de los nobles. Aquí qué bueno que son los nobles, digamos la clase alta, qué bueno, son ellos los que tienen que irse, ¿ya? Pero particularmente lo que hacen es tomar a esta gente, ¿ya? A estos muchachos, lo que hablábamos hace un rato. Tiene que ver con esa imposición de este nuevo imperio babilónico sobre la cultura, sobre la mentalidad, sobre la influencia social, la identidad de un pueblo. ¿Se entiende? Tenemos a un pueblo judío que era, ¿cómo se dice cuando? Monoteísta, gracias.
monoteísta. Y tenemos los caldeos, que era un imperio politeísta. ¿Se entiende? Y eso va a afectar la cultura, va a afectar la religión, va a afectar todos los aspectos. ¿Se entiende? Entonces es una situación tremenda, ¿ya? Que estamos hablando de un país, de un pueblo, de una nación especial, ¿ya? Entonces, dice, jóvenes a quien no hubiera defecto alguno, de buen parecer, inteligentes en todas las ramas del saber, dotados de entendimiento y habilidad para discernir, y que tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey. Les mandó que le enseñaran las escrituras y la lengua de los caldeos. Entonces, hay cualidades que ellos estaban buscando, que fueran, dice, inmaculados, o sea, perfectos. Me habrían escogido. ¿Por qué se ríen? De buen parecer. No tendría guatita en ese tiempo, sí, ¿ya? Dice, debían ser ellos de buen parecer, inteligentes. ¿Ustedes son inteligentes? Sí, son inteligentes. Porque tomaron la mejor decisión de estar acá. Son inteligentes, ¿ya? De buen parecer, inteligentes. Mira, interesante esta descripción, ¿ya? ¿Dónde estaba? Inteligentes en todas las ramas del saber, no solamente en un área, en todas. Estaba abarcando todo, vale decir, Gregorio, que es seco para las matemáticas, el Gabo, seco para las matemáticas, ya sé dónde los voy a poner, ¿me entiendes? No sé, área social, tengo a la Belén, ¿me entiendes? ¿Quién más? ¿Quién más? Varios más. La Jimena, ¿me entiendes? Y ahí empiezo a identificar, ¿ya? Y yo me estoy quedando al final, nadie me toma, no me escogen, ¿ya? Pero todo esto, abarcando todo, generar un impacto donde hay una revolución en el sistema de lo que ellos eran. ¿Me entiende? Están buscando eso. Entonces, dentro de todo esto está seleccionado ¿quiénes? Estos 4 personajes, en la cual se centra principalmente esta historia, que son Daniel, el otro es Misael. Claro, esos son los nombres que ellos recibieron. Daniel, Ananías, Misael, Azarías, ¿ya? Estos 4 muchachos son escogidos para poder utilizarnos en esta hora. Ahora, nosotros vamos a pensar en la situación que ellos van a vivir. Un muchacho de 15, 16 años, como mi hijo. No sé dónde está ahora. Ya está. Un muchacho como él, lo toman, lo sacan de sus padres. Se lo están llevando. El vínculo familiar. Se lo llevan a una tierra lejana. ¿Están conmigo? Se lo están llevando a una tierra lejana, donde les van a enseñar, donde ellos van a llegar de una cultura monoteísta a una cultura politeísta, donde es muchos dioses, ¿ya? Donde la información, donde todo lo que ellos hacen como culto es chocante para ellos, que trastoca sus propios valores. Recuerda, en la cultura judía, a los 12 años los muchachos ya eran hombres. Ellos construyen, ellos enseñan, ellos de una u otra manera hacen que un muchacho a los 12 años ya tenga capacidad para decidir, ya tenga ciertas habilidades, no como nosotros, como nuestras sociedades. En la sociedad de ellos a los 12 ya comienzan a tomar responsabilidades que tienen que ver con una sociedad adulta. Entonces, en ese contexto, ellos están siendo sacados, llevados a una cultura distinta, apartados de sus padres, de su vínculo familiar, de sus vínculos con sus cercanos, con sus amigos, con su entorno. Los sacan de ahí, los llevan a una cultura distinta, donde es politeísta, donde ellos tienen otra forma de ver, otra forma de entender, otro lenguaje, otros valores, otros ideales, otros sueños.
¿Me entiende? En ese contexto están ellos, estos 4 muchachos de 15 años, donde se les va a enseñar otro idioma, donde les van a enseñar otra religión, donde ellos en su relación con, ya no con el rey, sino con el faraón, o en este caso con el gobernador, ya es un vínculo de Dios. Y tú lo vas a ver en el resto del libro, cómo es presentado a los emperadores, los reyes en este caso. Entonces, todo esto está siendo trastocado, está afectado. Piensa en la psicología de ellos, piensa en sus emociones, piensa en sus sueños, en sus metas, en sus deseos que ellos desde pequeño quizás anidaron. Quizás ser de esta otra cosa, hacer aquello. ¿Me entiendes? Y todo eso, en un momento determinado de la historia, en el 600 y tanto, ellos lo pierden, se lo roban y le imponen otra cultura. Y no se lo imponen con ciertos, valorando el tema de los derechos humanos, resguardando la integridad emocional del muchacho, resguardando la integridad psicológica del muchacho. No, es una imposición, un ¡paf! Un golpe fuerte. Y ese es el contexto que está viviendo él. Y tú piensas y dices, Daniel, me voy a poner en el lugar de él. Y Daniel piensa y dice, bueno, nosotros no somos el pueblo de Dios. Nosotros que tenemos una historia que comienza con Abraham, que Dios escoge a Abraham y forma una nación con él. No es el mismo a nosotros que Dios saca de Egipto a través con Moisés y nos dio una identidad de pueblo. No es a este Dios que utilizó a Josué para establecernos en una tierra que nos pertenecía porque Dios la había prometido, porque Él quería establecer un pueblo que le adorara solo a Él. Y debíamos nosotros expulsar a todos los pueblos paganos por la idolatría que ellos tenían y porque tenían muchos dioses y toda su cultura y eran malos, perversos. Y nosotros llegamos, tomamos la tierra que Dios nos dio, una buena tierra. Y ahora este Dios nos está llevando cautivos, nos está haciendo heredar una identidad de un pueblo que es politeísta, que es perverso. Son sus pensamientos. Es una crisis más allá de lo económico. Es su realidad. ¿Dónde está nuestro Dios? Nosotros somos hijos de una promesa. Dios estableció a través de David su reinado. Un rey justo, un Dios bueno, un Dios que gobernó a través de él. No somos nosotros que Dios nos permitió construir un templo donde Él habitara, donde su presencia estaba en medio nuestro. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está mi Dios que me saca de mi familia, de mi, que se usa mucho hoy día, es de mi zona de confort? Que me saca de mi zona de confort y me lleva a un lugar distinto, donde soy violentado emocional, psicológica y físicamente, donde lo que yo veo es contra mi propia cultura. Adorar a dioses. Estoy con otra gente y más encima me escogen y me imponen, y quiero utilizar esa palabra, me imponen una lengua. Los caldeos. ¿Ustedes conocen las tablillas cuneiformes? ¿No las han visto nunca? Que son los primeros indicios de la escritura, ¿ya? Que son las tablitas cuneiformes, que son de los caldeos, que son de los babilonios. Y es los primeros antecedentes que tenemos de la escritura. Y lo que es interesante, que esas tablillas cuneiformes hablan de esto. Precisamente hablan de esto. ¿Ya? Entonces, este es el punto. Este es el punto crítico que nosotros estamos experimentando a través de ellos.
¿Se entiende? ¿Dónde está Dios? Nosotros somos una especial nación para Dios. Nosotros somos pueblo escogido para Dios. Daniel, nosotros somos diferentes. ¿Y por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos aquí? Con el por qué a veces uno dice, bueno, lo hablaste recién, pastor, los profetas hablaron acerca de se olvidaron de Dios y todo. Sí, es verdad, puede ser. Está a lo mejor en el entendimiento, en la comprensión de Daniel, pero el por qué estamos aquí, eso lo hicieron mis padres, mis antepasados. Yo no. Yo no. A lo mejor Daniel, y el contexto nos indica, él era íntegro delante de Dios. ¿Me captas? Nosotros, en nuestra realidad, tu realidad hoy día, estás viviendo situaciones diferentes. Quizás te hacen la misma pregunta, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios permite que suceda esto en mi casa? ¿Por qué Dios permite que suceda esto con mi trabajo, con mi economía? Más allá de las responsabilidades financieras que podamos tener, olvídate de eso, olvídate de las responsabilidades financieras como un sentido de consecuencia por tu mala gestión, ¿ya? Que puede ocurrir, es a veces en la práctica, es así. Pero eso no es el problema, no es el problema de Daniel como lo está analizando. La situación que tú estás viviendo no es porque tú hiciste una mala gestión económica, que a lo mejor sí eres responsable de esa mala gestión económica, pero lo que tú vives no es por eso, es porque Dios lo permitió. ¿Me entiendes? Tú estás en una situación no porque tomaste malas decisiones financieras, sino porque Dios está en control de esa situación y Dios permitió que lo que vivas, lo vivas porque Dios va a cumplir un propósito en tu vida. No me digan amén ahora, todavía no, ¿ya? Porque lo que nosotros necesitamos es entenderlo, no emocionarnos con esto, es entenderlo para que se genere un cambio de actitud en nosotros, en cómo enfrentamos las situaciones. Somos una nación escogida por Dios. Tú eres escogido por Dios. Dios ha puesto sus ojos en ti. Dios te señaló. Dios ha puesto su Espíritu Santo en ti. Dios tiene un propósito para tu vida. Pero malamente nosotros podemos pensar que eso va a hacer que cambie nuestra situación. Porque eso no es una enseñanza bíblica. La Biblia nos enseña en que Dios va a estar con nosotros, no que nos va a evitar las situaciones. ¿Qué decía el salmista David en el Salmo 23? Aunque ande por valles de sombra y de muerte, aunque ande en una densa oscuridad, no voy a tener, ¿qué cosa? No voy a temer mal alguno. No voy a tener miedo. Te hago una pregunta. ¿Tú sientes miedo? ¿Sientes temor? De la situación. Tienes que pagar mañana la luz, si no te la van a cortar. Estás debiendo no sé cuánto tiempo la autopista. No sé. Tienes que ir Tienes que ir al hospital, ¿te da miedo? Porque tienes antecedentes familiares respecto a determinadas enfermedades, o los síntomas que estás teniendo te indican que podría haber eventualmente algún tipo de enfermedad. ¿Sientes temor ir a hacerte los exámenes? ¿Sientes temor la respuesta de los exámenes, el resultado de los exámenes? ¿Sí o no? Sí, genera temor. Si no somos Superman, sí nos genera. Yo soy cobarde, de verdad, soy cobarde. Yo oro cada vez por las herencias familiares. El cáncer en nuestra familia se llevó a muchos de mi familia, pero yo oro por eso, en el nombre de Jesús. ¿Pero sientes temor
Sí, 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 chiquillos, sí. Sí, es verdad, sentimos temor, quizás en menor o mayor medida, en ciertas áreas, quizás para algunos el área financiera, quizás para otros es la salud, la parte que tiene que ver médica, para otros quizás tiene que ver con la universidad, para otros tiene que ver con la impresión que tienen de sí mismos las otras personas, sin fin de temores, porque es parte de la naturaleza caída, es parte de la herencia que tenemos de Adán. Recuerda que él sintió temor cuando escuchó a Dios. Entonces, esa es la realidad. Entonces, esa realidad, el salmista dice, aunque ande yo en estas situaciones, no voy a tener temor. Pero no es, chiquillos, autoayuda, ¿ya? Vamos a sincronizar nuestra mente. No tengo temor, no tengo miedo. No, yo le voy a ganar al futuro. No, que yo declaro, ¿cómo es la otra? Decreto. Oye, a veces uno se sorprende, siendo pastor, se encuentra con cada pastelito. Yo decreto, no, si voy a la iglesia en el nombre de Jesús, que venga su Espíritu, oren por mí, por favor. Y después el lunes, no, yo decreto bendición sobre nuestra vida. Yo voy a orar por este hermano y le voy a decir, en el nombre de Jesús, declaro que todo, la maldición financiera se va, en el nombre de Jesús. Vamos, aleluya, ahí se va para la casa. Es un ejemplo, ¿no? Se va para la casa emocionado. Eso es mentira. Eso no es cierto, no es bíblico. El salmista dice, aunque ande en el valle de la sombra, él no le está diciendo, Dios, ven y teletranspórtame en este valle de la sombra y sácame y ponme en un lugar seguro. Y donde las cosas fueron solucionadas de esta manera. No, dice, aunque yo pase por este lugar, no le está pidiendo, sácame y evítame este lugar. Sino, no voy a tener temor, porque tú estás conmigo. Y en medio de esta situación tú te vas a glorificar. Y yo voy a ver tu bondad. Pregúntenle a Job. Job dijo, todo lo que tenía, bueno, yo salí desnudo. ¿Y cómo voy a volver? Desnudo. ¿Voy a dar gracias a Dios solamente cuando las cosas vienen bien? ¿O voy a dar gracias cuando las cosas vienen mal? Padre, alguien oró, no sé si ustedes se acuerdan, en un lugar dijo, Padre, si es posible, pasa esta cosa, pásala, evitémosla, saltémosla, puede haber otra posibilidad, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Voy a caminar, voy a hacer este recorrido. No vas a cambiar la situación, no va a cambiar la forma, no va a evitar que yo no llegue a la cruz. No hay nada, yo voy a llegar a la cruz, pero tú estás conmigo, yo quiero que tú vayas conmigo. ¿Sabes? Cuando nosotros entendemos esto, nosotros entramos en una dimensión distinta con Dios. No eres tú el centro de la atención de Dios. Esto es en contra de todas las enseñanzas que se hacen habitualmente. No, somos nosotros que debemos poner nuestra atención en Él. Nuestra atención debe estar en Él. Yo te veo a ti, Dios. ¿Se acuerdan ustedes un famoso hombre que es conocido porque se hundió? ¿Sí o no? Alguien que se llamaba Pedro. Estaba la tormenta. Y ellos ya estaban asustados, pensaban que se iban a hundir. Y de repente están en esta situación que el barco se mueve para allá, y ellos eran pescadores, particularmente Pedro. Ya, o sea, sabían de tormenta. Y estaban ahí de repente, pero para más remate, no solo la tormenta, de repente ven allí, un rayo. La ola. Ven a alguien. Chiquillos, una pregunta, sí, pero entre nosotros. ¿Alguien es miedoso? ¿Alguien se asusta? ¿La oscuridad? Así que no le gusta andar en la oscuridad, que apagan la luz y se va rapidito, porque les cuento algo. Yo cuando era más joven, yo no veía, nunca he visto películas de terror y todas esas cosas, pero las conversaciones, yo me acuerdo que literalmente les voy a hacer como era. Estaba la pieza, yo apagaba la luz porque tenía que apagar para dormirme, no era como ahora que el control remoto va para todo, ¿ya? Yo apagaba la luz y saltaba de la puerta a mi cama. Por si acaso salía algo,
de debajo de la cama. De verdad. Yo no sé si a alguno de ustedes les pasa, ¿no? ¿A ustedes nunca les ha pasado cuando están en el primer piso, apagan todas las luces y se tienen que ir al segundo piso, como que sienten que le van a agarrar las patas? ¿No? ¿Les pasa o no? ¿Sí o no? Ya, pero en serio. Sí, es como, hay una sensación aquí, como, ¡uah! Paso, subo rápido. Y si subo de a 3 peldaños, mejor. ¿Ya? Es como súper rápido. Y después somos súper machos, pues. ¿Ya? No las podemos todas. Entonces, es como, es parte de nosotros el sentir ese temor. ¿Me entiendes? Es parte de nuestra realidad. Por tanto, no somos los súper. Yo no tengo que... cuando uno es hombre y esa cultura machista que antiguamente se daba, es como que el hombre tiene que hacer todo. Tiene que ser el Superman. Para mis hijos, uno que está ahí que cumplió 28 años, el otro que tiene 20... ¿Dónde está? 25 y el otro que tiene 14. Aunque ustedes no lo crean, bueno, si ellos se paran al lado mío, yo les llego a la cintura. Pero aunque ustedes no lo crean, y aunque a lo mejor ellos ni se acuerdan, yo en algún momento de la historia de ellos fui su superhéroe. Aunque no lo crean. Fue como, el Tobías, él cree que yo puedo arreglar todo en la casa. Y todas las cosas que él se le echan a perder, el papá se las arregla. Y me dice, papá, ¿me puedes arreglar esto? No es como, ¿puedes? Arréglame esto. Mira, se me echó a perder. Ahí está. Y es como tienes que solucionarlo. Y nosotros creemos que debemos ser así. Como que no guateamos nunca. Como que no flaqueamos. Como que no somos débiles. ¿Me entiendes? Y es una cultura que nos ha robado la verdad. Porque nosotros no lo somos. Es Dios quien es capaz. Jesús dice que sintió su momento angustia. A tal punto que en su angustia dice que transpiró sangre. Que no me acuerdo ahora, no sé si hay alguien médico sabe, tiene un nombre esto, que se provoca por cuando el nivel de angustia y de aflicción de una persona, los vasos sanguíneos se rompen. ¿Ya? Entonces, ¿qué estoy diciendo esto? Más allá de la medicina o no, estoy diciendo el nivel de angustia que él tuvo en ese momento. Porque veía lo que venía. Él no se mostró como un superhombre. ¿Qué les dijo a Pedro y a Juan? ¿Se acuerdan? Vengan, acompáñenme y velen conmigo. Le estaba diciendo, acompáñenme a orar, porque necesito de sus oraciones. ¿Se entiende? Yo necesito de sus oraciones. ¿Ya? Y como ellos eran los más espirituales, si usamos el ejemplo de Daniel, ellos eran los de mejor parecer, los inteligentes en todas las artes, eran especiales ellos. Y Jesús, cuando está en el huerto, está orando y está en esta situación de angustia, se levanta y los va a ver para poder recuperar fuerzas en esta situación de donde él se siente débil y los ve orando fervientemente por él. ¿Me entiende? Los ve que estaban ahí inspirados con oración, hasta en lengua estaban orando. ¿Cómo no? ¿Ah, no? ¿Qué pasó? Estaban durmiendo, po. Llega Cristian y me dice, pastor, quiero pedirte que estés orando por mí porque yo tengo una decisión, tengo una reunión importante en el trabajo, bla, bla, me van a ascender, me van a pagar como 6 millones, entonces el diezmo usted sabe, ¿me entiende? Y yo le digo, ya hermano, voy a estar orando por ti. Estoy orando por ti. Y él se va convencido que yo voy a estar orando por él. Ya, voy a cambiar para que no me miren a mí. Y tú dices, a mí, les pido que estén orando porque tengo esta semana una semana difícil. Dicen, vamos a estar orando por ti. ¿Cuántos oran? La IBE ora, yo sé que ora. Cuando estamos en el tiempo de oración de la iglesia, que se llena acá, de verdad, para nosotros ha sido hasta sorprendente. La IBE nos tiene que salir para que entre gente. Porque nosotros oramos por los otros. No ocurre eso. No ocurre. No ocurre. ¿Es la verdad o no? Oramos poco. Invertimos poco tiempo en la oración. Entonces, tenemos cambiados los valores.
Nosotros nos mostramos poderosos, fuertes. Yo tengo que solucionar. ¿Tomaste malas decisiones en tu economía? ¿Qué haces? Buscas la forma de solucionar el problema. ¿Sí o no? Te enseñaron eso. Te enseñaron eso. Ahí está, tú tienes que hacerlo, tienes que esforzar. Y empiezas, y entras en esta dinámica de, chuta, ¿cómo lo hago? Que no duermes bien en la noche, ya que estás con una tensión, que estás aquí, que tu semblante se cae, tu alegría se empieza a filtrar. ¿Me entiendes? Estas sanguijuelas que te comienzan a robar la energía porque te están absorbiendo las preocupaciones que tienes, ¿cómo lo hago? Ya, voy a pedir acá, no, que aquí, y que empiezo a hacer, y empiezo, y tú vives tratando de solucionar, porque es lo que tú debes hacer, ¿o no? Entonces, después decimos, ¿y Dios dónde está? ¿Dios dónde está? Hace un tiempo atrás, nosotros estábamos haciendo, estoy hablando cuando yo era joven, estábamos haciendo evangelismo mesiánico, vale decir a los judíos, a un grupo de judíos que había. Y nosotros teníamos un tratado, todavía me acuerdo que era rojizo. ¿Se acuerdan ustedes los tratados que uno entregaba para el evangelismo? Eran de papel, eran bien rascas, de la verdad, eran fotocopias. Pero eran buenos. Bueno, era medio rojizo este blanco con las letras rojas. Les voy a dar más detalles. No. Y el encabezado decía, ¿dónde estaba Dios cuando murieron 6 millones de judíos? Es un combo así, medio a medio. ¿Dónde estaba Dios? Entonces, es la pregunta que tú a veces te haces. ¿Dónde está Dios en esto? Mañana nosotros oramos en la iglesia, aleluya, y el pastor ora en lengua y el fuego, tú sientes tus emociones que están a full, incluso transpiras y la presencia, y dice, la presencia del Espíritu Santo fue tan fuerte aquí, y yo pedí oración para que esta situación pudiese ser revertida, y oraron por mí, tenía todos los hermanos con sus manos, y yo sentía la presencia de Dios que estaba en medio nuestro, y estaba ahí, y Dios me decía, tranquila, yo tengo cuidado de ti, aleluya. Y yo me voy vigoroso a la casa. Enfrento el día lunes y no tengo ni uno. Y no puedo pagar. Para más recola, me mandan a Dicón. ¿Sí o no? Ni Dios lo quiera, que Dios los libre de eso. Pero ¿dónde está Dios? Si yo lo sentí. Yo sentí la presencia de Dios. ¿Por qué no cambió esta situación? ¿Me entiendes? Es lo que Daniel pensaba. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué me sacaste de mi familia? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué me permitiste llegar a esta cultura? Esta violencia psicológica, esta violencia emocional, esta violencia física que estoy experimentando. ¿Por qué la permitiste? Y la pregunta tiene una respuesta. Y la respuesta es, ¿por qué no? ¿Qué fue la respuesta que recibió Job? ¿Por qué no? Y cuando tú logras entender el corazón, el centro de Job, que lo culpaban, que es tu responsabilidad y todo lo que él había vivido, ¿sabes? Él dejó de ser el centro. Esto, chiquillos, no se trata de ti. Se trata de Dios. Y Dios no va a evitar que pasemos por las situaciones que estamos viviendo. Y yo no voy a cometer el error que hemos cometido y que hemos cometido hasta ayer, de decirte, ven a la iglesia para que la situación cambie. Ven, porque aquí nosotros vamos a orar para que tu situación cambie. Eso es engañarte. Porque mi responsabilidad como pastor es fortalecerte. Es fortalecerte en Dios para que puedas vencer
en la oscuridad, en la tormenta, en la crisis. Porque Dios tiene un plan para tu vida que va más allá de las circunstancias. Dios ha diseñado en ti un propósito. Y nuestro carácter necesita ser confrontado. En la medida en que nosotros no seamos transformados, no vamos a entender el propósito de Dios para nuestra vida. Y quiero que te quedes con lo siguiente para terminar. Dios te ha dado identidad. Amén. Eres hijo. ¿Sí? Aleluya. Tú eres hijo de Dios y esa es tu identidad. El mundo afuera no tiene identidad y buscan en cosas una identidad. Buscan en cosas una identidad. Pero cada uno de nosotros tenemos una identidad. Somos hijos. Pero ¿sabes qué? Eso es lo bueno. Pero la sorpresa de eso es que al hecho de tener una identidad viene adherida a eso otra cosa que se llama propósito. Tu vida tiene una identidad y esa identidad tiene un propósito. Y Dios ha escrito un propósito para ti. Cuando nosotros corramos tras ese propósito, las cosas que están a nuestro alrededor ya no tienen valor. ¿Sabes qué? Voy a pasar en medio de la tormenta. Pedro bajó, dijo, si eres tú, Dios, si eres tú, haz que yo camine. ¿Qué hizo él? Porque todo dice, se hundió, pero él caminó. Él dio pasos en el agua. ¿Quién de ustedes ha dado pasos en el agua? ¿Quién ha dado 3 pasos en el agua? ¿Se ha metido en una piscina y ha caminado sobre el agua? ¿Quién lo ha hecho en una tormenta a mar abierto? Pedro lo hizo. Más allá de Jesús, Pedro lo hizo. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo dejó de poder sostenerse sobre el agua? Cuando sacó sus ojos de Jesús. Si nosotros estamos viviendo las situaciones que estamos viviendo, más allá de que sea nuestra responsabilidad o no, porque no tiene valor, lo que sí puedes hacer es poner tus ojos en Jesús. Poner tus ojos en Jesús. Colosenses decía, poniendo la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Dice, porque ahí es donde está la ganancia. Amén. Pónganse de pie.